Pasó 3 años en un campo de trabajos forzados por creer en Dios. En aquella cárcel, no solo estaba ¿Me oyes? desvinculada de la palabra de Dios, sino que también afrontaba tormentos Deprisa. de todo tipo. Agáchate. Y no sabía cómo soportaría esos 3 años de cárcel. Pese a la rigurosa seguridad del campo, gracias a las milagrosas disposiciones de Dios, recibía notas con sus palabras escritas en ellas y planeaba cómo pasárselas a otras hermanas. Alcé la vista, vi cámaras de seguridad por todos lados y me sentí abrumada por la ansiedad. Si me descubrían, se acababa todo. ¿Cómo se amparó en Dios para superar las dificultades? ¿Y cómo las guió la palabra de Dios durante aquellos dolorosos y oscuros días? Adquirí conocimiento y experiencia de las palabras de Dios. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. Tengo entendido que te detuvieron por predicar el Evangelio y te retuvieron por 3 años. ¿Cómo sobreviviste esos 3 años? Mayormente oré a Dios y salí adelante paso a paso, guiada por su palabra. De lo contrario, habría sido muy difícil soportar esa clase de tormento prolongado. Sí. Las cárceles del partido son el infierno en la tierra. Sí, junto a mí fueron condenadas varias hermanas a reeducación por medio del trabajo. Teníamos que hacer horas extras a diario, como mínimo 13 horas al día. Si las guardias no estaban satisfechas, nos electrocutaban con porras eléctricas o nos daban puñetazos y patadas. Pasábamos los días en estado de máxima ansiedad y teníamos que ir a clases de lavado de cerebro y redactar informes ideológicos. Esa angustia prolongada era sinceramente miserable y anhelaba profundamente la provisión de la palabra de Dios. En ese tiempo, solo podíamos acudir a fragmentos de la palabra de Dios e himnos que recordábamos para apoyarnos y ayudarnos. Recuerdo que una vez una guardia me dijo que si trabajaba mucho, me reducirían la condena. Y francamente, no quería estar un solo día en ese campo de trabajo. Naturalmente. Así pues, trabajaba desesperadamente. Rara vez bebía agua por temor a perder tiempo en los descansos para ir al baño. Hacía un trabajo manual que requería sujetar unas tenacillas todos los días y con el tiempo me empezó a doler mucho este pulgar. Pero lo único que pude hacer fue tomar analgésicos. Sin embargo, por más que trabajara, mi nombre no aparecía nunca en el listado de reducciones. Luego desarrollé tenosinovitis en la mano y ni siquiera podía lavar mi ropa. ¿Tan grave era? Sí. Además, sumado al hecho de que las condiciones de vida del campo de trabajo eran malísimas, me enfermé de enteritis y reuma. Pese a esto, tenía que trabajar igualmente. Si trabajaba menos, me reprenderían y no me reducirían la condena. Allí, sinceramente, era desdichada. Más adelante, mis hermanas supieron que estaba enferma y buscaron el modo de ayudarme y apoyarme. Recuerdo que una vez, cuando no había nadie observando, la hermana Lee me recitó unas palabras de Dios. El ambiente circundante, las personas y las cosas existen con permiso del trono de Dios. Nunca dejes que surjan agravios en tu corazón o Dios retendrá su gracia. La enfermedad es el amor de Dios y contiene sus buenas intenciones. Aunque tu cuerpo sufra, no albergues las ideas de Satanás. Las palabras de Dios fueron como un despertar. Cierto. Dios había permitido que enfermara. Vivir triste y deprimida por mi enfermedad no tenía nada de obediencia a Dios. Ya. Recapacité acerca de cuánto había trabajado en esa época y de que lo único que quería era irme de ahí. Pero me detuvieron y enviaron allí con permiso de Dios, así que debí experimentarlo. Correcto. Dios tenía la última palabra sobre mi liberación. Pero yo siempre tenía mis planes y exigencias propias que permitían que Satanás jugara conmigo. El gran dragón rojo siempre usa estos tipos de mentiras para engañar y perjudicar a la gente. ¿Cómo podía haberme creído sus mentiras? Comprendidas estas cosas, ya no traté de hacer las cosas a mi modo, renuncié a mis planes y exigencias y dejé que Dios decidiera el momento en el que saldría. Las palabras de Dios pueden ayudar en el momento adecuado. Sí. Tengo entendido que también difundían la palabra de Dios allá adentro, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurrió difundir la palabra de Dios allí? Porque en aquel entonces recordábamos muy poco de la palabra de Dios.
Y tras tanto tiempo en un ambiente tan doloroso y deprimente, sin provisión de la palabra de Dios, me sentía especialmente triste y débil. A menudo recordaba que, antes de mi detención, podía leer las palabras de Dios en cualquier momento, comprender la verdad de la palabra de Dios, buscar un camino de práctica y hallar luz y liberación en mi interior. Sin embargo, en aquella cárcel, no solo estaba desvinculada de la palabra de Dios, sino que también afrontaba tormentos de todo tipo, y no sabía cómo soportaría esos 3 años de cárcel. Para entonces, todas mis hermanas se sentían igual. Recuerdo que una noche, justo al terminar de trabajar, una hermana me dijo en voz baja: «Es realmente muy difícil estar aquí y no sé de qué manera experimentarlo. Sería maravilloso poder leer la palabra de Dios. Lamento mucho no haber leído más palabras de Dios antes. Ojalá hubiera memorizado algo más». En ese ambiente, la presencia de la palabra de Dios tiene aún más valor. Sí, yo sentía lo mismo y empecé a pensar que sería maravilloso poder volver a leer las palabras de Dios. En aquel momento, varias de mis hermanas andaban mal de salud. Una tenía la tensión alta y ni siquiera podía caminar. Otra tenía una cardiopatía grave. Y la hermana Sao, con una diabetes grave, igual tenía que trabajar a diario. En esa época esperaba, sobre todo, que todas pudieran tener la palabra de Dios, pues solo ella puede darle a la gente confianza y fortaleza y guiarnos en las dificultades. Entonces, a partir de ese momento, ¿te planteaste cómo recibir la palabra de Dios? Sí. Una noche mientras oraba en la cama, de pronto se me ocurrió que allí había 2 hermanas que trabajaban en la sala de visitas. Solían tener contacto con gente de fuera y era muy probable que tuvieran la palabra de Dios. No obstante, no sabía cómo contactar con ellas. Inesperadamente, Dios me abrió un camino poco después. Un día la jefa de las guardias vino a hablar conmigo para preguntarme si quería ser cuidadora. ¿Cuidadora? Las cuidadoras sirven a las guardias. Ah. Cosas como lavarles la ropa, cocinar, limpiarles la habitación y cualquier otro trabajo sucio los hacen las cuidadoras. Suena un poco a trabajo esclavo. Así es. Por ello, al principio no quería hacerlo, ya que sería más cansado que mis deberes en el taller. Sobre todo porque cuando sirves a las guardias te reprenden si no lo haces bien. Sí. Una vez, una de mis hermanas me vio de mal humor y habló de ello conmigo. Me dijo: «Los buenos propósitos de Dios están en todo, así que debes buscar su voluntad». Cuando oí aquello, pensé: exacto. ¿Por qué solamente tengo en cuenta mis sentimientos y no busco la voluntad de Dios? Como cuidadora puedo ir a trabajar fuera, lo que me daría la oportunidad de ver a las hermanas de la sala de visitas. ¿No es esta una senda que Dios me había abierto? Como cuidadora, además, puedo circular libremente. Puedo proteger a mis hermanas cuando estén en comunión en la celda y lidiar con las guardias en cualquier situación que surja. ¿Esto no es bueno? Sí. Aparte, entre las más de 200 prisioneras de mi módulo, solo se podía elegir como cuidadoras a 4. Era una oportunidad única y una fabulosa disposición de Dios. Sí. Por tanto, aceptaste. Sin embargo, antes de que me contactara con las 2 hermanas de la sala de visitas, una de nosotras recibió la palabra de Dios. Una noche recién acostada, una joven hermana se arrodilló para decirme al oído que los hermanos de fuera nos habían dejado una carta y ella la había dejado en el taller. Esa noche estaba tan contenta que no podía dormirme. Emocionada, ¿cierto? Sí. A la mañana siguiente, cuando llegué al taller, la joven hermana sacó la carta a escondidas. El papel era más o menos así de ancho. Al ver la primera frase, hermanos y hermanas encarcelados, se me cayeron inmediatamente las lágrimas. Me resultaron muy emotivas esas palabras. Sí. Leí mientras me limpiaba las lágrimas de los ojos. En la carta había muchos pasajes de la palabra de Dios, pero me impresionaron especialmente 2 de ellos. Dicen las palabras de Dios: en esta etapa de la obra se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Dios perfecciona la fe invisible e intangible de la humanidad. Lo que Dios hace
es convertir las palabras en fe, amor y vida. La gente debe ser refinada cientos de veces y tener más fe que Job. Deben soportar un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas, sin dejar jamás a Dios. Cuando son obedientes hasta la muerte y tienen una gran fe en Dios, entonces esta etapa de la obra de Dios está completa. Durante estos últimos días debéis dar testimonio de Dios. Por más que sufráis, debéis caminar hasta el final. E incluso hasta vuestro último suspiro, debéis ser fieles a Dios y estar a su merced. Solo esto es amar genuinamente a Dios, es testimonio sólido. Estaba conmovida e inspirada en ese momento. Sentía que verdaderamente Dios observaba nuestro interior, comprendía en profundidad nuestro estado y nuestra situación, y utilizaba a estos hermanos y hermanas para enviarnos el riego y la provisión de su palabra. Era el amor de Dios. Cierto. Medité la palabra de Dios y entendí que abandonar a la familia y el trabajo para predicar el Evangelio y cumplir con el deber por mucho que padezcamos es testimonio. También es testimonio ser atormentado sin no traicionar a Dios. Un testimonio aún más potente es continuar teniendo fe y siguiendo a Dios, tras el tormento prolongado. Que ahora tuviera la ocasión de dar testimonio de Dios ante Satanás era la exaltación de Dios y la persecución por causa de la justicia. Una vez comprendida la voluntad de Dios, lloré y le oré. Dios mío, estaré a la altura de tu amor, aunque sean muy largos estos 3 años. Sin importar cómo me torture la policía ni cuánto padezca, me mantendré firme. Daré testimonio de ti y humillaré a Satanás. Gracias a Dios. ¿Y las otras hermanas, cómo reaccionaron después de leer la palabra de Dios? También ellas estaban muy animadas después de leerla. Recuerdo a la hermana Liu siempre preocupada por tener la tensión demasiado alta. Temía que sin un tratamiento a tiempo pudiera morir en el campo de trabajo, por lo que quería salir cuanto antes. Tras leer la palabra de Dios, se dio cuenta de que no tenía una fe sincera en Dios ni testimonio. Y dijo, veo que tengo poca fe y siento que le debo mucho a Dios. Aunque muera aquí, quiero mantenerme firme y dar testimonio de Dios. Por otro lado, a la hermana Gao le preocupaba que sus familiares y amigos se burlaran de ella, la discriminaran por estar en la cárcel y hablaran mal de ella. Después de leer la palabra de Dios, entendió que ser encarcelada por creer en Dios es persecución por causa de la justicia, que no es ninguna vergüenza, y que tiene valor y sentido sufrir por mantenerse firme y dar testimonio de Dios. Luego lo hablamos todas juntas y decidimos que teníamos que pasarles estas palabras de Dios a las demás hermanas, para que ellas pudieran recibir sus palabras. Pero debió de ser difícil difundir la palabra de Dios ahí. Sí. Las reglas del campo eran muy estrictas. No se nos permitía hablar con prisioneras de otros módulos ni pasarles nada. Ni siquiera podíamos mirarnos. Aunque de vez en cuando nos encontrábamos con ellas, no se nos permitía acercarnos. Así pues, querer pasar las notas a las más de 100 hermanas de los otros 7 módulos era un gran peligro. Sí. Encima, las guardias nos revolvían la cama y nos hacían una inspección semanalmente. Registraban en todos y cada uno de los rincones. Si se nos escapaba algún detalle y lo descubrían, la investigación las llevaría de vuelta a mí. Sería un gran problema. Correcto. Una guardia llegó a advertirme. Si te atreves a difundir las palabras de tu Dios Todopoderoso, te meteré otros 3 años y te enviaré a una cárcel de mujeres. ¿Habían castigado a alguien por eso? Así es. Recuerdo una ocasión en la que descubrieron a una creyente religiosa pasando la escritura. Las guardias la sacaron a rastras, agarrándole las esposas. La arrastraron por el asfalto por mucho tiempo. Se le rasgó un pedazo muy grande de su ropa por la espalda y se raspó la piel hasta sangrar. ¡Qué cruel! A otra persona la castigaron ordenándole sentarse en el suelo de cemento sin moverse durante más de 10 días. Oh, ¿sentiste algún temor o duda? La sentí. Entonces pensaba, esto no es ninguna broma. Si se enteran, lo que sufriré será mucho peor. Cuanto más lo pensaba, más difícil parecía y tenía algo de miedo.
pero recordé las palabras de Dios. La fe es como un puente de un solo tronco. Aférrate a la vida con miedo y te caerás. Pero si estás dispuesto a perecer, cruzarás con paso firme. Si el hombre alberga pensamientos asustadizos y de temores porque Satanás lo ha engañado, por miedo que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Las palabras de Dios eran muy alentadoras. ¿No estaban también las guardias en las manos de Dios? Estaba en las manos de Dios que me descubrieran o no. Sí. Creía que no había nada imposible si confiábamos en Dios. Tenía estos pensamientos temerosos porque Satanás me perturbaba. Como temía que me castigaran y torturaran, Satanás aprovechaba mi debilidad para trastornarme y estorbarme. Si me rendía por miedo a la tortura, ¿no caería en la trampa de Satanás? Así es. Entretanto, mis hermanas estaban en aquel doloroso ambiente, y todas ellas necesitaban la palabra de Dios, por lo que tenía el deber de pasárselas. ¿Y cómo les pasaste la palabra de Dios a las hermanas de los demás módulos? Durante nuestro trabajo habitual era difícil tener contacto con hermanas de otros módulos. El único momento en que las veíamos era cuando comíamos juntas. Por ello planeábamos pasar notas a la hora de comer. No obstante, debía de ser difícil igual. Sí. El comedor estaba lleno de cámaras de seguridad y no se nos permitía hablar ni deambular durante las comidas, que duraban 5 minutos. Por eso, costaba mucho pasar la palabra de Dios. Sin embargo, mientras la pasábamos, presencié realmente las milagrosas obras de Dios. Ese día planeaba pasar notas a las hermanas de los módulos 4 y 7. Limpiando los platos, miré a la hermana Min del módulo 4. Inesperadamente también ella levantó la cabeza y miró hacia mí. Moviendo los ojos le indiqué que viniera a lavar platos. Me preocupaba que no entendiera lo que quería decir, pero gracias a Dios lo entendió inmediatamente. Ambas caminamos a la vez al lugar donde se guardaba la vajilla, y saqué rápidamente una nota y se la metí en el bolsillo. Solo tardé unos segundos. En ese momento sentí gratitud hacia Dios. Entonces solo faltaban las del módulo 7. Sí, fue una feliz coincidencia que una hermana del módulo 7 a la que conocía se sentara en mi fila, apenas a 1 metro de mí. La regla del campo de trabajo indicaba que teníamos que esperar a que las monitoras nos ordenaran levantarnos para irnos. En ese momento me preocupaba mucho que si no se levantaban a la vez nuestros 2 módulos, yo no pudiera acercarme a ella. Exacto. Así que oré continuamente a Dios en mi interior. Al instante, las monitoras de los 2 módulos nos ordenaron ponernos en pie casi al mismo tiempo. ¡Qué coincidencia! Desde luego. Tras levantarme, le metí rápidamente una nota en la mano a mi hermana. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y las guardias no se dieron cuenta de nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con ayuda de mis hermanas, todas las hermanas de los demás módulos recibieron la palabra de Dios. Realmente no me esperaba poder pasar la palabra de Dios tan fácilmente. Comprobé que con Dios no hay nada difícil. Durante este proceso para pasar la palabra de Dios, mis hermanas adquirieron más fe en Él. Todas presenciaron la obra de Dios. Sí. Menos de 1 mes después de haber pasado la palabra de Dios, el campo de trabajo exigió que toda creyente en Dios Todopoderoso redactara una renuncia. Se nos requirió prometer que dejaríamos de creer en Dios Todopoderoso. Días antes, las hermanas acababan de leer la palabra de Dios, así que todas tenían fe para mantenerse firmes. Nos transmitíamos indicaciones y ánimos para no ceder jamás ante Satanás. Mirándolo ahora, la palabra de Dios llegó en el momento justo. Sí. Pero una semana más tarde tuve noticias de las hermanas de otros módulos que no redactaron la carta de renuncia. A algunas las torturaron, a otras se las confinaron en jaulas pequeñas y a otras se les ampliaron sus sentencias. En esa época, el ambiente del campo de trabajo era más oprimente que nunca. Siempre había una sensación de terror, como si en cualquier momento pudiera golpear una catástrofe inminente. Una especie de temor incierto. Sí. Se debía a que no sabíamos cuándo se acabaría este ambiente, ni con qué métodos nos torturarían las guardias a continuación. Entiendo. Así que todo el mundo estaba triste y deprimido. Solo podíamos seguir orando a Dios y pidiéndole que nos abriera paso. En aquel momento todas las hermanas opinaban que fuera como fuera, no podíamos redactar una carta de renuncia y teníamos que mantenernos firmes.
Estuvimos unos 15 días en un punto muerto con nuestra guardia. Y luego, como sus métodos no funcionaban, cedió. Con tal de que cumpliéramos sus órdenes, nos permitió escribir lo que quisiéramos fuera lo que fuera. Todas supimos que Dios nos había abierto un camino y le estábamos muy agradecidas. Gracias a Dios. Durante esos 3 años difundiste la palabra de Dios más de una vez, ¿cierto? Sí. La primera vez recibimos unos fragmentos muy pequeños de la palabra de Dios, por lo que con el tiempo nuestro corazón volvió a anhelarla. Una vez, durante un día de visitas, los familiares de otras prisioneras vinieron a visitarlas en la cárcel y extrañé mucho a mi familia. Me acordé de mis ancianos padres y no sabía cómo estaban. En ese tiempo solía recordar constantemente mi hogar y al pasar el tiempo me hizo sentir negativa. Cuando una hermana de la misma celda me vio en un estado negativo, me susurró al oído un pasaje de la palabra de Dios. La suerte del hombre está controlada por las manos de Dios. Tú eres incapaz de controlarte a ti mismo. Aunque el hombre siempre está ocupándose para sí mismo, permanece incapaz de controlarse. Si pudieras conocer tu propia perspectiva, si pudieras controlar tu propio sino, ¿seguirías siendo un ser creado? En resumen, independientemente de cómo obre Dios, toda su obra es por el bien del hombre. Por ejemplo, los cielos y la tierra y todas las cosas que Dios creó para servir al hombre. La luna, el sol y las estrellas que Él hizo para el hombre. Los animales y las plantas. La primavera, el verano, el otoño y el invierno, etc. Todo está hecho para beneficio de la existencia del hombre. Medité la palabra de Dios y entendí que el destino de todos está en sus manos. Así que el bienestar de mi familia depende de la disposición de Dios. Si le entregaba mi familia a Dios, ¿de qué tenía que preocuparme? Realmente no debía ponerme nerviosa por eso. Claro. La palabra de Dios apartó de mí la negatividad y me dio fortaleza. Y comprendí verdaderamente que no puede faltarnos la guía de la palabra de Dios. Por tanto, oré a Dios para pedirle más de su palabra y que nos guiara en lo que estuviera por venir. Luego me acordé de las 2 hermanas de la sala de visitas. Si podía contactar con ellas, tendría la oportunidad de recibir más de la palabra de Dios. Oré a Dios por ello y le pedí que nos proporcionara oportunidades convenientes. Una mañana me llamó la jefa de las guardias. «Ven conmigo, necesitamos que limpies la sala de visitas». Al oír que iba a la sala de visitas, mi corazón se iluminó. Era mi oportunidad. Por fin podrías ir a la sala de visitas. Sí, fue la única vez que fui a la sala de visitas en mis 3 años allí. Por lo que en ese momento estaba segura de que Dios me había dispuesto esa oportunidad. Cuando llegamos a la sala de visitas, la jefa de las guardias fue a charlar con otras guardias. Me fui deprisa a la cocina. Vi a las 2 hermanas ocupadas cocinando. Así que me apresuré a preguntarles si había algo de comer. Entendieron inmediatamente lo que quería decir y me contestaron sí. Entonces una de ellas sacó una bola de papel de una bolsa de tela y me la dio. Comprobé que por fin tenía la palabra de Dios ansiada por tanto tiempo. Y la verdad, no sabría poner en palabras lo que sentí. Emocionada, ¿cierto? Muy emocionada. Pero también algo preocupada. La bola de papel escrito a mano era más grande que un huevo grande de ganso. Me la puse bajo la ropa interior, pero el bulto se notaba demasiado. Traté de ponérmela en el bolsillo del pantalón, pero no cabía y se caía. Al no tener dónde escondérmela en el cuerpo, tuve un ataque de pánico. Alcé la vista, vi cámaras de seguridad por todos lados y me abrumó la ansiedad. Si me descubrían, se acababa todo. Las consecuencias serían terribles. No obstante, al mismo tiempo pensé que si perdía esta oportunidad, tal vez nunca volvería a tener otra de recibir la palabra de Dios. Teníamos gran necesidad de las palabras de Dios y no soportaba la idea de devolverlas. Estaba tan nerviosa en ese momento que no sabía qué hacer. De pronto, me vino a la mente, con absoluta nitidez, una frase de la palabra de Dios. No temas, el Dios Todopoderoso de los ejércitos seguramente estará contigo. Él guarda vuestras espaldas y es vuestro escudo. Es muy cierto. Dios tiene la soberanía de todo.
por lo que el hecho de ser descubierta o no estaba en sus manos. Sí, Respaldada por Dios, ¿por qué temer? correcto. Cuando me di cuenta de esto, sentí mucha más calma. Mm, Me acordé de los hermanos y hermanas que transportaban libros de la palabra de Dios. Hasta bajo la estrecha vigilancia del gran dragón rojo, eran capaces de entregar a los hermanos y hermanas muchos libros de la palabra de Dios. ¿No se amparaban también ellos en Dios para vivir en ese ambiente? Sí. Si me amparo en Dios, también me abrirá camino a mí. Cuando lo pensé, ya no dudé y decidí llevarme la palabra de Dios conmigo. Por ello, me volví a meter la bola de papel bajo la ropa interior. Me separé la camiseta del pecho con las manos e incliné ligeramente la cintura, con lo que no se notaba tanto el bulto. Entonces pensé, primero tengo que llevar la palabra de Dios al taller y después regresar aquí a limpiar. Recuerdo que para ese día la puerta que conducía al taller estaba custodiada por la oficial Sang, la jefa de sección. Como solía pedirme que le hiciera ciertos trabajos, tenía relación con ella. En ese momento comprendí claramente que ese era el camino que Dios me había abierto. Así pues, fui directo a la oficina de la jefa de sección Sang y le dije en voz baja: «Jefa Sang, tengo el periodo. Me gustaría subir un momento». Al oír que quería volver sola arriba, le cambió la cara inmediatamente. Me dijo: «No. La guardia que te trajo te llevará de regreso. ¿Dónde está ella?» Miró alrededor a ver si encontraba a nuestra guardia. Sentí que estaba a punto de pasar algo malo, por lo que me puse nerviosa. Si volvía a la guardia para llevarme de vuelta, se acababa todo. Nuestra guardia era especialmente estricta con las prisioneras. Si se enteraba de que quería volver, no solo no accedería, sino que también me registraría para ver si realmente tenía el periodo. Si descubría que llevaba la palabra de Dios encima, me daría una paliza inolvidable. Sí. En ese momento sentí que se me salía el corazón por la boca. No podía dejar de clamar y orar a Dios. Justo en ese momento, recordé que días atrás le había hecho unas bolsas de tela a la jefa Sang. Rápidamente le pregunté: «Jefa Sang, ¿está contenta con las bolsas de tela que le hice? Dígame si necesita otra cosa». En cuanto me oyó decirle esto, se puso menos tensa al instante. Comprendí que Dios me estaba abriendo paso de esa manera. Entonces le dije: «Jefa Sang, no se preocupe, no tardo ni un minuto en volver». Como no respondió, subí corriendo deprisa. De camino, de repente, me acordé que tenía que pasar por una puerta metálica para llegar al taller. Según el reglamento, esta puerta tenía que estar normalmente cerrada, pero ya no tenía energía como para pensar en eso y tampoco sentía tanto miedo. Pues durante todo este proceso siempre tuve claro que Dios estaba conmigo, guiándome paso a paso. Sí. Al llegar a la puerta metálica, me sorprendió encontrarla abierta y que del otro lado no hubiera guardias en el pasillo. Di gracias a Dios una y otra vez. Fui deprisa al taller, le di la palabra de Dios a mi hermana y sentí haberme quitado un enorme peso de encima. En verdad, Dios le abre caminos a la gente. Sí. Recordé lo que le dijo Jehová Dios a Josué: «Sé fuerte y ten coraje. No temas ni tampoco te desanimes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Cierto, Dios es el creador. Todo está en sus manos y todas las personas y cosas sirven a su obra. Con esta experiencia descubrí las milagrosas obras de Dios y que verdaderamente su autoridad está por encima de todo. Sí. Mirando atrás, comprobé que Dios dispuso hábilmente las cosas a cada paso. Por ejemplo, es muy difícil que las prisioneras tengan contacto con la jefa Sang. De entre miles de prisioneras, me eligió a mí para que le trabajara. Dios lo dispuso para mí. Correcto. La jefa de las guardias, esa persona que nos vigilaba siempre en el trabajo, no me estaba vigilando aquella vez. Y hasta la puerta metálica habitualmente cerrada no lo estaba. Todo aquello fue insólito. Tal como lo afirma la Biblia, el corazón del rey está en las manos de Jehová, como los ríos de agua. Él lo dirige a donde sea que él quiera. Muy ciertas estas palabras. No pude evitar alabar el poder de Dios. Gracias a Dios. Esta vez recibiste mucho más de la palabra de Dios. 3 nuevos capítulos de ella.
Deberíais considerar vuestros hechos. Dios es la fuente de la vida del hombre y el suspiro del Todopoderoso, y cientos de himnos. En semejante ambiente teníamos sed espiritual. Nos sentaba de maravilla cualquier palabra de Dios. Este pasaje en especial. Todo lo que hay en este mundo cambia rápidamente con los pensamientos del Todopoderoso y bajo su mirada. Las cosas de las cuales no ha oído hablar jamás la humanidad llegan de repente, mientras que las cosas que la humanidad ha poseído durante mucho tiempo desaparecen sin que nadie se dé cuenta. Nadie puede desentrañar el paradero del Todopoderoso y, mucho menos, puede sentir la trascendencia y la grandeza del poder vital del Todopoderoso. Su trascendencia radica en que puede percibir lo que los humanos no pueden percibir. Su grandeza radica en que Él es quien salva a la humanidad, a pesar de ser abandonado por ella. Él conoce el significado de la vida y la muerte, y aún más, Él sabe las leyes de la existencia que la humanidad, que ha sido creada, debe seguir. Él es la base de la existencia humana y el Redentor que resucita a la humanidad de nuevo. Él agobia con angustia los corazones felices y levanta con felicidad a los corazones apesadumbrados. Todo esto es en pos de su obra y para su plan. El Todopoderoso tiene misericordia de estas personas que han sufrido profundamente. Al mismo tiempo, está harto de estas personas que carecen de conciencia, porque tuvo que esperar demasiado para obtener una respuesta por parte de los humanos. Él desea buscar tu corazón y tu espíritu, traerte alimento y agua para despertarte, de modo que ya no tengas sed ni hambre. Cuando estés cansado y cuando comiences a sentir algo de la lúgubre desolación de este mundo, no estés perdido, no llores. Dios Todopoderoso, el vigilante, acogerá tu llegada en cualquier momento. Está vigilando a tu lado, esperando que des marcha atrás. Está esperando el día en el que recuperes la memoria de repente, cuando seas consciente del hecho de que viniste de Dios, que en un momento desconocido te perdiste, en un momento desconocido perdiste el conocimiento a un lado del camino y en un momento desconocido adquiriste un Padre. Además, cuando te des cuenta de que el Todopoderoso ha estado siempre vigilando en ese lugar, esperando durante mucho, mucho tiempo tu regreso. Él ha estado vigilando con un anhelo desesperado, esperando una respuesta sin tener una. Su vigilancia y espera no tienen precio, y son por el corazón y el espíritu de los seres humanos. Tal vez esta vigilancia y espera sean indefinidas y, quizá, ya estén llegando a su fin. Pero tú debes saber exactamente dónde se encuentran tu corazón y tu espíritu ahora mismo. Tras leer las palabras de Dios, varias hermanas rompieron en llanto. En las palabras de Dios percibimos su amor y misericordia hacia la humanidad. Dios es el único que realmente nos quiere y se preocupa por nuestro futuro y nuestro destino. ¿Quién más posee un amor tan grande? Exacto. Así pues, luego debiste de considerar pasar las palabras de Dios a más hermanas, ¿cierto? Sí. En aquel entonces busqué la ocasión de dárselas a una hermana gravemente enferma. Estaba especialmente mal. Pero comprendió la voluntad de Dios a partir de sus palabras y comprendió que no daba testimonio cuando se quejaba de su sufrimiento, lo que angustiaba a Dios. Lamentó sus actos y esperaba buscar la voluntad de Dios en la enfermedad y mantenerse firme en el testimonio. La provisión de la palabra de Dios animó a todo el mundo. Sí. En ese momento, yo también me conmoví mucho, sobre todo al leer estas palabras de Dios. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida.
sean cuales sean tus antecedentes y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo, y nadie tiene el control de su propio destino. Pues solo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Desde el día en el que el hombre comenzó a existir, Dios siempre ha obrado de esta manera, gestionando el universo, dirigiendo las reglas del cambio para todas las cosas y la trayectoria de su movimiento. Como todas las cosas, el hombre silenciosamente y sin saberlo es alimentado por la dulzura, la lluvia y el rocío de Dios. Como todas las cosas y sin saberlo, el hombre vive bajo la orquestación de la mano de Dios. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Independientemente de si crees esto o no, todas las cosas, vivas o muertas, se moverán, se transformarán, se renovarán y desaparecerán, de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios preside sobre todas las cosas. A medida que meditaba la palabra de Dios, no podía evitar que se me cayeran las lágrimas. Recordé la preferencia de mi familia por los varones y que crecí padeciendo la soledad y la discriminación. Luego pasé por 2 fracasos matrimoniales y tuve varios intentos de suicidio. Entonces pensé, en el vasto océano de la humanidad, Dios me eligió para que entrara en su casa. Ahora entiendo que sobreviví a todo esto porque me protegió. Él tiene una comisión para mí y yo una misión en la vida y una función que cumplir. Sí. Abandoné a mi familia para predicar el evangelio. Me arrestan y encierran en el campo de trabajo y me convierto en cuidadora. Todo permitido por Dios. Tengo la oportunidad de difundir aquí la palabra de Dios y puedo ayudar y apoyar a esas hermanas. Dios me otorga toda esta carga y esta es mi misión. Al pensar en estas cosas, Sí. sentí una calidez en mi interior. Me sentí afortunada de poder seguir a Dios Todopoderoso, de cumplir con los deberes de un ser creado, de experimentar la obra de Dios y contemplar sus milagrosas obras. Una auténtica bendición. Sí. Sabía que Dios estaba conmigo a mi lado. Si Dios es el soberano de mi destino, ¿qué más podría pedir? Cuando pensé en estas cosas, no me pareció tan duro estar en el campo de trabajo. Y no me sentía sola. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hablamos unas con otras de la voluntad de Dios y su amor nos motivó a todas. Sentimos una honda gratitud y nuestra determinación para mantenernos firmes en el testimonio de Dios creció. Después copiamos rápidamente la palabra de Dios. Para poder difundirla. Correcto. Mientras hacía mi guardia en el pasillo, vigilaba para mis hermanas, para que pudieran copiar la palabra de Dios sin preocuparse, y algunas se la copiaban hasta medianoche. A la otra prisionera que hacía guardia conmigo, le daba igual todo. Pretendía no estar viendo nada. Realmente eso lo dispuso Dios. Sí. Por tanto, en 3 días copiamos la palabra de Dios sin incidencias, y en muy poco tiempo se la entregamos a decenas de hermanas. En esos días, a medida que las hermanas compartían y enseñaban la palabra de Dios, todas nos alentábamos y hallábamos más fe para mantenernos firmes en el testimonio de Dios en ese ambiente difícil. Gracias a Demos Dios. gracias a Dios. Recuerdo cada momento de la difusión de la palabra de Dios en el campo de trabajo. Y nunca se me olvidarán. Con estas experiencias prácticas, vi y experimenté personalmente las milagrosas obras de Dios. Presencié su autoridad, omnipotencia y sabiduría. Y sentí efectivamente que su palabra es lo que le da fortaleza a la gente en la vida. Sí. Cada vez que pienso en estas cosas, me emociono y animo mucho. Y alabo y doy gracias a Dios de todo corazón. Demos gracias a Dios.